Bueno, y para iniciar el taller vamos a dar pase a la docente Judith Cristina Quiñones Inga, la cual es especialista en ciencia de datos e inteligencia artificial, con sólida experiencia en Machine Learning, Deep Learning y visión por computadora, aplicados al mantenimiento predictivo, la detección temprana de fallas y la prevención de riesgos operativos. Experta en la automatización de procesos, el desarrollo de dashboards inteligentes y la implementación de modelos predictivos de última generación orientados a optimizar la seguridad, la eficiencia y la continuidad operacional en entornos de alta exigencia y competitividad. Adelante, Magister. Muy buenas noches con todos. Un momento voy a compartir pantalla. Muchas gracias por la presentación. Hoy tenemos el taller titulado Predicciones de fallas en equipos industriales con Machine Learning y Python. Ya. Tenemos como objetivo en este taller, ¿ver? Primero, identificar la problemática. Segundo, tener los conceptos claros referente a qué es Machine Learning, cómo se divide Machine Learning, sus clasificaciones, ciertas características para identificar qué modelo voy a aplicar. Y posteriormente nos vamos a ir al código, vamos a utilizar Google Colab para la práctica. Y como comenté, ¿no? Importante es el identificar el problema en las fallas. Entonces, antes de entrar a las soluciones técnicas, entendamos primero la profundidad del real problema a simple vista, ¿no? En esta imagen del iceberg tenemos representado una sección mucho más pequeña fuera del mar, ¿no? Que puede suceder cuando un equipo X falla, ¿no? Que podemos entender, ha fallado el equipo, ya va a bajar la producción del equipo, vamos a tener trabajadores que en ese momento van a estar de para. ¿Por qué? Porque ellos se encargaban de manejar este equipo, de controlar o dependían de este equipo. ¿Qué podemos encontrar también en la empresa cuando falla a simple vista un equipo? Que probablemente no tienen alarmas o sus alarmas son tardías, que no permiten actuar con antelación. Pero a mayor profundidad hay un gran problema, ¿no? Hay una gran pérdida de dinero dentro de ellos y dentro de ellos también hay bastantes problemas dentro de la empresa. Uno puede ser parte de problemas en patrones o tendencias que podemos decir, ha fallado el equipo y este equipo ha fallado el mes pasado, hace 2 meses, 3 meses y sigue fallando, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en la empresa que no puede identificar la causa de este problema para que por lo menos se reduzca este tiempo de falla, ¿no? Hago el mantenimiento correspondiente, reemplazo tal pieza, y en vez de que falle un mes, podría fallar un año, ¿no? Luego también puede haber una elevada frecuencia de reparaciones correctivas. ¿Qué quiere decir reparaciones correctivas? El solo esperar que el equipo falle y reemplazarlo. Puede haber problemas en las estructuras, ¿no? No pueden contar con sensores automatizados, almacenamiento, para posteriormente, gracias al análisis de datos y la ciencia de datos, hacer predicciones a futuro. Ausencia de integración entre datos operacionales, ¿no? Y falta de estándares para adquisición. Y a mayor profundidad podemos también tener este problema de la cultura organizacional, ¿no? Si algo no funciona, podemos entender, perdón, si algo funciona, no lo toques, no lo toques. Luego también el creer que de repente el aplicar, el realizar análisis complejos es muy costoso y a la vez innecesario. La falta de conciencia del valor de predicción, suposición de que los fallos siempre se van a dar, ¿no? Son inevitables. ¿Y para qué perder el tiempo en identificar en el momento correcto, ¿no? ¿Para qué gastar si al final el fallo siempre se va a dar? Pero no toman en cuenta las consecuencias o las pérdidas en dinero que se puede dar, ¿no? Que son tremendas. Y por último, también las resistencias al cambio, ¿no? Poca apertura en la ciencia de datos, en mantenimiento, de repente el miedo también, ¿no? De invertir, porque sí, para
poder utilizar o aplicar estos modelos predictivos, ¿no? Implica gastos, especialistas, equipos también para identificar y medir todas las variables que entran dentro de este modelo, ¿no? Vibraciones, temperatura, humedad y más. Y por eso es importante resolverlo. La empresa ABB en el 2023 realizó una encuesta. ¿Y qué es lo que encontró? Que más del 67% de empresas industriales sufren paradas imprevistas, ya al menos una vez al mes. O sea, siempre al mes se va a dar en, en el gran porcentaje de las empresas. ¿Y esto qué puede provocar? Un impacto económico, grandes pérdidas, si no tenemos identificado cuál va a ser la falla o en qué tiempo correspondiente se va a dar la falla, ¿no? Y tener ya preparado el reemplazo. Costo promedio, también han identificado en esta encuesta, $125,000 por hora de parada. ¿Y esto qué quiere decir? Que si toda la interrupción o la parada se da en un turno completo de trabajo por 8 horas, va a equivaler a $1,000,000 en pérdidas. ¿Y qué más se encontró? Que el 80% de estas empresas quieren, ¿no? Buscan estrategias de mantenimiento predictivo o acuerdos basados en resultados para mejorar, ¿no? Mejorar, predecir e identificar los problemas en el tiempo correspondiente, en el tiempo en el cual ellos puedan actuar. Y el 21% de las empresas que fueron encuestadas también se encontró que aún dependen de este mantenimiento preventivo, ¿no? De un mantenimiento preventivo más no predictivo, que también lo vamos a conocer más adelante. ¿A qué se refiere? Terminologías también importantes que se va a utilizar o que van a leer cuando revisen artículos. Tenemos el PDM, que es el mantenimiento predictivo. Si ustedes encuentran estas siglas, van a identificar que se está hablando de mantenimiento predictivo, que quiere decir que nos vamos a anticipar a las fallas, por lo tanto vamos a intervenir antes. Luego tenemos el PHM, que es el pronóstico y gestión en salud, pero gestión en salud no de personas, sino de los equipos industriales, en el cual involucra diagnóstico, ¿no? Cómo se encuentra nuestro equipo actualmente. Luego tenemos el RUL, que es el tiempo de vida remanente, que lo vamos a ver acá abajo. Y posteriormente, la toma de decisión. ¿Qué hacemos con este equipo? ¿No? Compramos uno nuevo, reemplazamos algunas piezas. Luego tenemos el RUL, que es tiempo de vida útil remanente. ¿Qué quiere decir? Que es el tiempo que tiene este equipo para que posteriormente falle. ¿Ya? El tiempo que le queda para poder luego fallar. Y luego tenemos el P-F interval, que es el intervalo de falla potencial, ¿ya? Con la falla funcional, que es una ventana entre el fallo potencial y falla funcional. ¿Y qué es el fallo potencial? La falla potencial quiere decir que hemos hecho un estudio y hemos identificado, hemos encontrado que en un equipo en específico empezó a aumentar la temperatura y también aumentar la humedad, ¿ya? Entonces, hemos tenido estos signos, se ha mostrado, hemos identificado en el tiempo correcto, pero por más que está elevada la temperatura y la humedad, todavía este equipo funciona, ¿ya? Entonces, esta es la falla potencial. Hemos identificado algún cambio de algún indicador, ¿ya? Que probablemente, si esto se sigue manteniendo, va a llegar un momento en el que falle. Y la falla funcional quiere decir que ya el equipo ya no funciona. ¿Ya? Y esto es el punto clave también de nosotros, ¿no? El poder identificar esta falla potencial y tratar en lo posible
de extender esta ventana de fallo potencial y falla funcional, extenderlo. De repente llegar al punto en el cual no se dé, sería bueno, pero si no extenderlo para nosotros, tener un buen tiempo para actuar, ¿no? Para comprar este equipo, para comprar una pieza que tenemos que comprarlo en otro país y no se encuentra acá, entonces va a demorar días en ser trasladado. Entonces, esto es muy importante, ya extender, maximizar esta ventana entre la falla potencial y la falla funcional. Y luego tenemos el monitoreo por condición, que consiste en la recolección y análisis de datos, ya correctamente, que también es clave, es importante recolectar y analizar nuestros datos, saber cómo medir, ¿no? Con los sensores, la vibración, la temperatura, la precisión, la humedad, saber cómo mostrar y digitar estos valores en una base de datos para posteriormente trabajarlo en nuestro modelo de Machine Learning. Y bueno, acá tenemos parte de las estrategias de mantenimiento que ya hemos mencionado parte anteriormente. Desde los inicios se empezó con el mantenimiento correctivo, ¿ya? Y que mayormente seguro en casa también lo aplicamos. Se malogra algo y recién vamos a la tienda a comprarlo, ¿no? Pero de repente en la casa es mucho más fácil, ¿no? Nos vamos a una tienda y en menos de 5 minutos tenemos el producto, pero ya en equipos industriales esto ya es muy riesgoso, porque ¿qué va a incluir esta demora de poder obtener o reemplazar el producto? Va a incluir muchos costos de mano de obra, de repuestos, paradas no planificadas en producción. Acá tenemos el correctivo. En este gráfico, en campo derecho, vemos se dio la avería, identifica el correctivo y va a reemplazarlo. Y luego tenemos el mantenimiento preventivo, que son revisiones periódicas, ¿no? Por calendario. Yo puedo decir, tengo mi equipo y voy a siempre hacerle mantenimiento cada 2 meses, ¿ya? Cada 2 meses. Y voy a programar en el calendario, cada 2 meses voy a hacer esto. Pero puede provocar de que hagamos o generemos gastos innecesarios, como en este ejemplo, ¿no? Recién acá es el umbral de alarma, como habíamos mencionado anteriormente en este ejemplo, que era la ventana entre fallo potencial y falla funcional. Imagínense que esta es la falla potencial y la falla funcional. Acá hemos identificado que se ha subido la temperatura, hay gran presencia de humedad en cierto equipo, ¿ya? Esto es el signo de alarma, el umbral, pero ya en todo este proceso se da la avería, ¿ya? Y como vemos en el ejemplo del mantenimiento preventivo, se ha dado mucho más antes esta prevención, ¿no? Imagínense, cada 2 meses acá se ha dado un mantenimiento y acá probablemente también se va a dar otro mantenimiento, ¿ya? Y posteriormente el tercer mantenimiento que puede ya en este proceso de segundo mantenimiento extenderse un poquito más esta ventana, ¿no? Esta ventana entre la falla potencial y la falla funcional. Pero lo que ha implicado esto ha sido gastos innecesarios, de repente hasta compras de piezas innecesarias para el mantenimiento que hemos tenido programado. Pero también puede ocurrir lo contrario, que la prevención estaba para un año, cada año, y esto pasó en 8 meses, ¿no? Entonces, no hemos identificado el momento correcto o adecuado. Luego tenemos el mantenimiento predictivo, ya con una monitorización continua del estado real de los equipos mediante sensores IoT automatizados, ya preparados para medir tanto temperatura, presión, humedad, ¿no? Energía eléctrica y más. Utiliza análisis de datos, algoritmos de Machine Learning, dentro también Deep Learning, para permitir y predecir estos fallos antes de que ocurra el problema. Programar intervenciones en el momento óptimo sin afectar la producción
y así optimizar costos, ¿no? Como hemos visto acá, acá está la ventana de la falla potencial y es acá donde actuamos, ¿no? El, el mantenimiento predictivo identificó la falla potencial y esta falla potencial probablemente se puede extender este umbral para poder actuar y conseguir las piezas correspondientes o comprar un nuevo equipo, ¿no? Lo que sea correspondiente. O de repente, aparte de piezas, mejorar en el mantenimiento de limpieza de ese equipo, ¿no? Porque puede ser hasta limpieza, actualización del software, ¿no? Depende de varias cosas. Y posteriormente también tenemos otro tipo de mantenimiento que se está hablando que es el mantenimiento proactivo, ¿ya? Que en sí trabaja de la mano del predictivo, pero también su objetivo es identificar y eliminar las causas raíces de los fallos. Entonces va a combinar análisis predictivo con acciones correctivas profundas para mejorar continuamente, ¿ya? Y vemos en este ejemplo, por ejemplo, en el predictivo, vemos ya, utilizamos el mantenimiento predictivo, pero se extendió de repente este umbral, pero igual falla, ¿no? Porque no hemos identificado la causa raíz. No hemos identificado la causa raíz, hemos extendido y posteriormente va a pasar un buen tiempo, puede extenderse este tiempo un poco más, pero va a fallar y así va a repetirse. Entonces ya con un mantenimiento proactivo, identificando la causa raíz, podría ya no darse ese evento, ¿no? O podría acortarse, extenderse, mejor dicho, extenderse, ¿no? Extenderse esta parte de duración y ya no en este tiempo correspondiente, sino recién en 2 años, 3 años, se da el problema. Y bueno, acá tenemos un cuadro de ventajas y desventajas importante que también ya se ha mencionado. En el caso del correctivo, es más sencillo, es económico también, coste inicial mínimo, sin gastos en diagnósticos porque no aplicas nada de diagnóstico, solo espera, en un momento va a fallar tu equipo, pero sí las desventajas son eh, tanto pérdidas en ingresos, tiempo de inactividad inesperado del equipo, pérdida en producción. Y el mantenimiento preventivo, si tenemos menos fallos, ¿no? A comparación del correctivo, podemos tener un presupuesto predecible, menor riesgo de accidentes, pero las desventajas son de que podemos hacer cambios de piezas aún funcionales y un posible exceso de mantenimiento va a generar que gastos de lo planificado, fuera de lo planificado también. Y por último, el mantenimiento predictivo va a minimizar las paradas no planificadas, ¿no? A comparación del preventivo. Extiende la vida útil de los activos, aprovechamos en lo máximo el equipo, mejoramos la seguridad y mantenimiento justo a tiempo. Pero sí desventajas es que la inversión, ¿no? Justo al inicio puede ser mucho más grande para las compras de sensores IoT, ¿no? Un software especializado, también el almacenamiento de la base de datos, todo un equipo de especialistas. Todo eso al inicio puede ser caro, pero posteriormente va a traer mejores beneficios. Y bueno, y llegamos a esta conclusión, ¿no? Que la estrategia de mantenimiento predictivo va a permitir utilizar datos históricos, ¿sí? Es importante por eso que las empresas guarden y almacenen sus datos para que el modelo, ¿no? Aprenda, los algoritmos aprendan de esta información y también no solo va a trabajar con los datos históricos, sino con datos a tiempo real gracias a los sensores IoT que nos pueden permitir también tener información automatizada, ¿no? Y en el momento correspondiente. Aplicando también técnicas de analítica avanzada, modelos de machine learning, y nos va a permitir todo eso poder detectar anomalías, eventos fuera de lo común, ¿no? Que nos puede llamar la atención, puede ser algo desconocido que nunca ha pasado. Entonces gracias a estos mantenimientos predictivos, podemos detectar anomalías, posibles defectos en equipos y procesos, ¿no?
Entonces, identificar fallas y lo más importante también, estimar la vida útil remanente. Por esto es clave, ¿no? Es clave estimar cuánto tiempo de vida le queda al equipo para que falle. De esta manera es posible anticipar con precisión el momento en que se va a producir esta falla y así programar las acciones de mantenimiento, compras, ¿no? Evitando paradas no planificadas y a la vez optimizando los costos operativos. Y ahora sí, llegamos al Machine Learning, importante ahí, ya que vemos en el gráfico al lado izquierdo que el Machine Learning se encuentra dentro de la inteligencia artificial. Ya esta inteligencia artificial se refiere a cualquier sistema computacional capaz de realizar tareas que normalmente lo realiza la inteligencia humana, que puede ser el tomar decisiones, ¿no? El identificar emociones, decir qué es bueno, qué es malo y más. Y dentro de eso tenemos el Machine Learning. Y el Machine Learning, en lugar de programar en reglas como, por ejemplo, decir, si la temperatura es mayor a 80 grados Celsius, más las vibraciones son más de 1000, entonces mi equipo va a fallar. Y así depender de varias reglas, ¿ya? Si la presión es mucho más baja y la temperatura también baja, también va a fallar de esa manera. No, no está basado en reglas, sino va a aprender de patrones, va a aprender de toda la información que se le mande, como habíamos dicho, de datos históricos, de datos en el momento que se estén registrando, va a aprender de las características que van ingresando y dependiendo de qué tipo de Machine Learning es, si es supervisado, por ejemplo, va a aprender de esas etiquetas, ¿no? Si es bueno, va a tener ciertas características, si es malo, va a tener otras características. Y mientras más datos e información le brindamos, va a mejorar así nuestro modelo. Y el Deep Learning es muy parecido al Machine Learning, solo que trabaja con redes neuronales artificiales y a la vez se pueden utilizar muchas capas. Entonces acá al lado derecho tenemos la clasificación más conocida y la que vamos a aplicar, ¿ya? En sí hay ciertas clasificaciones de tres también, pero en esta vamos a poner profundidad porque vamos a trabajar solo en estas dos, que tenemos el Machine Learning supervisado y no supervisado, ¿ya? Entonces, el supervisado, ¿a qué se refiere? Que va a haber una presencia de un output, ¿ya? ¿Qué quiere decir el output? Puede ser el target. Si escuchan, este es el target, ya. Entonces, es lo mismo que output. Es lo mismo que decir que es una variable dependiente también. Y dentro de esto vamos a tener a los modelos de Machine Learning supervisado por clasificación y por regresión, ¿ya? La diferencia de estos es que en clasificación el output es una variable categórica que puede ser de dos clases, multiclases, y en la regresión va a ser una numérica continua, ¿ya? Y en el Machine Learning no supervisado, la diferencia es que no hay presencia de un target, de un output, de una variable dependiente, solo que se encuentra inputs, valores que van a ingresar, ¿ya? Y dentro de ellos podemos tener los clustering, PCA, ¿no? Detección de anomalías también. Y acá para las personas que recién están entrando a este mundo y no hayan comprendido bien a qué se refiere que haya un target, ¿no? O la etiqueta o la variable dependiente, vamos a imaginarnos que tenemos nuestra base de datos en Excel, ¿no? Y tenemos varias características, ¿no? de, de nuestro, de nuestro equipo, por ejemplo. Ya tenemos temperatura, tenemos acá que sea humedad, número de vibraciones y más, ¿ya? Y estos son los que van en el eje X, ¿ya? Y el Y es el target o variable dependiente o output, que quiere decir
que es la etiqueta también, ¿no? Si les preguntan, ¿tus datos están etiquetados? Ya quiere decir que hay presencia de target también etiquetados. Y entonces, dependiendo a estas características de temperatura, vibraciones o humedad, yo puedo decir que este equipo falló, ¿no? Falló. Y dependiendo a otras características, puedo decir que este equipo está normal. Normal. Puede ser falló, normal, falló, falló. Dependiendo de estos valores. ¿Ya? Entonces, puede haber, después de dar la empresa datos ya etiquetados, o puede haber también datos que no contemos con esa etiquetación. ¿Ya? En este caso vemos, ¿no? Tenemos todas las características, mas no sabemos, ¿no? No sabemos si con esas características el equipo falló o no falló. ¿Ya? No hay presencia de target, no hay variable dependiente, no hay output. ¿Qué puedo hacer si en mi equipo, si mi base de datos, perdón, no tiene este etiquetado? Puedo etiquetarlo, sí, pero demanda tiempo. Es costoso. Tiene que ser una persona especializada para poder etiquetar, ¿ya? Pero dependiendo también qué base de datos, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque en este caso de equipos, por ejemplo, puede ser un seguimiento por lo largo del tiempo, de años, ¿no? De años que se ha hecho. Entonces, tiene que haber también una persona que esté actualizando esta información correctamente. Si este equipo en este tiempo correspondiente tenía ciertas características y falló, ¿no? Y falló. Y el otro equipo, ¿no? Con ciertas características está normal. Entonces, ahí, dependiendo si tenemos presencia de target o no target, vamos a decidir si va a ser supervisado o no supervisado. Y bueno, y como habíamos comentado, en el supervisado tenemos eh, dividido en dos, que es la clasificación y la regresión. La clasificación habíamos dicho que el target es categórico, que puede ser de dos clases, como en este ejemplo, o puede ser multiclase, ¿ya? De varias categorías. Y en regresión tenemos que son numéricos continuos. Por eso también en el gráfico vemos como puntos en dispersión, siguiendo una línea, ¿no? Que puede ser tanto eh, positiva o negativa, ¿no? Inversamente proporcional o no. Entonces acá tenemos modelos importantes y dentro de los modelos más utilizados para este tipo de estudios en Machine Learning supervisado general, los más reconocidos o los que han dado mejores resultados ha sido siempre Random Forest, XGBoost también, importante. Igual también con los otros modelos se puede intentar, se puede hacer validaciones de hiperparámetros para posteriormente mejorar estos hiperparámetros y tener buenos resultados, pero en sí, en la mayoría de estudios en revisiones sistemáticas se buscan en artículos, la mayoría de estudios en estos temas han resultado que los modelos de Random Forest y XGBoost han dado mejores resultados. Y en el caso de las redes neuronales no son tan utilizadas, ya, pero sí se puede aplicar siempre y cuando tengas una gran cantidad de datos. Luego tenemos el Machine Learning no supervisado. Habíamos mencionado que teníamos detección de anomalías, clustering, agrupación, reducción de dimensionalidad. Ya en este gráfico vemos el ejemplo de detección de anomalías, ¿no? ¿En qué consiste? Eventos raros, eventos que no se esperan, ¿no? Y como vemos acá en este gráfico, estos puntos de dispersión, vemos que se van agrupando ciertas características comunes que se tienen, que son los azules, como que son datos normales, pero llega un momento que hay puntos que están muy lejos de este grupito, ¿no? Muy lejos que los vamos a considerar como anomalías. En el caso de clustering, mayormente son agrupaciones con características muy parecidas, ¿no? Reducción de dimensionalidad también cuando tenemos varios inputs, ¿no? En este caso, imagínense varios sensores que miden varios indicadores.
y tener varios inputs para correr un modelo es muy complicado. Entonces hacemos la parte de reducción de dimensionalidad y en vez de que sean 50 inputs, vamos a convertirlos a 6 o a 5 inputs claves e importantes. Y bueno, acá hay algunos casos generales de estos modelos Machine Learning, los supervisados. En general, tenemos regresión, como hemos dicho, que son target numérico continuo, que podemos hacer como objetivo predicción del tiempo, ¿no? Pronóstico de mercado, estimación de esperanza de vida, y en este caso también el rule, ¿no? Que es el tiempo de vida remanente que se tiene el equipo. Y en clasificación tenemos presencia de fraude. ¿Hay presencia de fraude, sí o no? Clasificación de imágenes también en modelos Machine Learning supervisados, como es un gato, es un perro, es un gato, un perro, un león, en 3 categorías. Diagnóstico, por ejemplo, imágenes de salud, ¿no? Como rayos X, ¿no? Tiene cáncer de pulmón o no, tiene TBC o no, retención de clientes, abandonó el cliente, sí o no, o también falló tu equipo, sí o no. Y Machine Learning no supervisado, tenemos, como habíamos mencionado, reducción de dimensionalidad, ¿no? En el caso de los sensores ya se mencionó, clustering, agrupaciones, por ejemplo, ya con toda la base de datos hemos identificado que hay 3 tipos de fallas muy interesantes al momento de utilizar clustering. Hay fallas en equipos en la base de temperatura térmicas, hay fallas mecánicas, hay fallas electrónicas, ¿no? Y de esa manera se pueden identificar o clasificar las fallas. Pero nosotros no teníamos estas clasificaciones etiquetadas, ¿no? Sino que a base del clustering de características muy importantes dentro de los indicadores que van ingresando, los inputs que van ingresando, hemos identificado estos 3 tipos de grupos. Importante tener en cuenta esto, ¿no? Importante el poder saber cómo almacenar correctamente nuestras bases de datos. Pueden hacerlo de manera manual, ¿no? Como vemos en las imágenes, personas atentas para identificar el análisis de vibraciones y luego recolectarlo, digitalizarlo en un lugar, análisis de corriente eléctrica, de ultrasonido, de aceites y más, pero también podemos hacerlo con sensores IoT de forma automatizada, ¿no? Entre las ventajas de hacerlo manual es menos costo, ¿no? Pero las desventajas son de que van a ser menos frecuente, ¿no? Esto probablemente sea semanalmente, mensualmente, estas supervisiones, y entonces vamos a tener menos cantidad de datos para poder registrar. Luego también las fallas, ¿no? En la parte de digitalizar los datos. Y en el caso del uso de sensores IoT, ventajas, vamos a tener la información en segundos, una buena cantidad de datos para poder estudiar, y desventajas que al inicio también va a ser costoso, ¿no? El incorporar estos sensores, lo que se recomienda es hacer un enfoque híbrido, ¿no? Los equipos críticos, los más importantes necesarios que si fallarían darían grandes pérdidas, priorizamos el uso de sensores IoT, hacer un seguimiento constante de estos equipos, y los equipos normales, ¿no? Cotidianos, podemos hacerlo con un mantenimiento manual. Y bueno, los pasos principales para el diseño de un modelo de Machine Learning, lo he resumido en estos puntos. Importante la selección de datos, como os he mencionado, el preprocesamiento de datos. Después de yo recolectar mi base de datos, tengo que hacer la limpieza correspondiente. Tengo valores que no se han registrado o se han registrado mal, que no es coherente, tengo que revisarlo, normalizar también la información que se tenga para posteriormente preparar estos datos para el análisis. Tenemos el Feature Engineer, que es extracción de características, realizar ya algunas estadísticas básicas, y a la vez también podríamos crear ciertas variables, ¿no? Nuevas que dependen de las que ya tenemos. Por ejemplo, imagínense en el caso de salud, si yo quiero hallar índice de masa corporal,
pero en la base de datos no me da índice de masa corporal. Entonces, pero yo sé la fórmula, ¿no? Que es masa por altura al cuadrado. Entonces, yo tengo en mi base de datos el peso, tengo la altura, entonces yo puedo hacer la fórmula y crear esa nueva variable. Entonces, acá también consiste en este proceso, ¿no? Si necesito alguna variable y con los campos o la información que tengo puedo generar una nueva también, hay que agregarlo y adicionarlo. Luego tenemos la selección del modelo, importante para eso identificar la base de datos que tengo, está etiquetado, no está etiquetado, cuál es mi objetivo, ¿no? Que quiero realizar para poder aplicar, ¿no? Si no está etiquetado, quiero etiquetarlo, entonces tengo que buscar etiquetadores, ¿no? Tengo que generar algunos gastos para poder etiquetar esta base de datos y también este etiquetado demanda mucho tiempo. Entrenamiento del modelo, ¿no? Ajustar los hiperparámetros del modelo, realizar validación cruzada para obtener los mejores hiperparámetros también, ¿ya? Y así optimizar el desempeño predictivo y posteriormente tenemos la validación y evaluación con las métricas, como el accuracy, recall, ¿ya? Y más. Y por último, si ya tenemos cerrado, ya tenemos claro nuestro modelo, tenemos la mejor métrica, ¿no? Mejor accuracy, por ejemplo, o recall, entonces ya despliego mi modelo. Este es el modelo correcto que me va a dar las mejores métricas, los mejores resultados. Predice con mayor exactitud el tiempo de vida de mi equipo antes de que falle, por ejemplo. Entonces me quedo ahí y voy a desplegar todo mi proceso, ¿no? Para el despliegue, todo mi modelo va a estar en una API, ¿no? Que tengo que desplegarla y posteriormente se va a visualizar en un dashboard, ¿no? Un dashboard interactivo que va a consumir esta API que tiene la evaluación con la mejor métrica para darme siempre los resultados a tiempo real, ¿no? Solo ingresando en un link puedo ver algunos gráficos muy importantes y alertas, hasta mensajes, ¿no? Diciendo, este equipo ya tiene poco tiempo de vida para una próxima falla. Y listo. Y por último, el mantenimiento de modelo que cumple con todo este circuito, ¿no? No significa de que ya tengo mi modelo y va a quedar ahí, y siempre va a quedar ahí. No, siempre hay que reentrenar nuestro modelo, siempre va a estar produciéndose datos, ¿no? Por lo tanto, vamos a cumplir con este ciclo, ¿no? Este proceso va a ingresar los datos, puede ingresar datos nuevamente que no estén limpios, no estén normalizados, entonces tenemos que hacer todo este proceso para siempre estar mejorando estas métricas y al final predecir con mayor exactitud estos problemas o fallas que se podría dar en el equipo. Y bueno, ahora sí tenemos en sí dos casos. Vamos a ver el primero, que es qué podría pasar en un aprendizaje supervisado por clasificación. Vamos a trabajar con un dataset que contiene 10.000 registros de operaciones múltiples, ¿ya? Entonces, en estos registros vamos a encontrar información de temperatura, información del torque y más, ¿ya? Y a la vez también vamos a tener una información del etiquetado, del target, de la variable dependiente, ya como hemos visto acá. Tenemos la clasificación de si mi equipo está fallando o es normal, está normal, ¿ya? Dentro de esta información hemos encontrado que hay 9.661 datos que tienen el etiquetado de normal y 339 datos solo falla. Entonces, en sí, lo más común es esto, ¿no? Porque los equipos no fallan al día, no constantemente, ¿no? Constantemente no, son pocas las fallas que se da, si no, no comprarías ese equipo si fallara constantemente. Ya, entonces, resumimos esto y recalcamos nuevamente. El target en un aprendizaje supervisado por clasificación es categórico, ¿ya? Nominal en algunos casos o ordinal. Algunas veces podemos verlo en tu base de datos, puedes verlo
Normal es 0 y falla es 1. Normal es 0 y falla es 1. Y nos podemos confundir y dices, no, esto es para una regresión porque veo un número, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pero no hay que tener cuidado en eso. No, esto es la parte para poder tener más ordenado nuestra base de datos y todo el proceso de codificación. Pero solo son códigos de clases, que quiere decir 0 significa que es normal y 1 significa que es falla. ¿Ya? 1 significa que es fallo. No tiene un valor numérico, ¿ya? No tiene un valor numérico si ves la unidad y el 0, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta cuando tengamos nuestra base de datos. Entonces, ya que conocemos un poco cómo se va a mostrar esta base de datos, vamos a ir a Colab. Tengo acá. Aquí está. Ya está. Listo. Para las personas que recién también conocen esta herramienta de Colab, que es del mismo Google, les voy a enseñar cómo descargar ya Colab en sus computadoras, mejor dicho, en sí en el mismo Drive, porque no es como que una aplicación que se descarga ni nada por el estilo, sino entran a su Drive, se van a nuevo, van a más. ¿Ya? Y en mi caso aparece Google Colab, ¿por qué? Porque yo sí lo trabajo constantemente. Pero las personas que nunca han visto Colab tienen que ir a conectar más aplicaciones y buscar Colab, Colaboratory. Ya tenemos acá Colaboratory y les va a aparecer este botón de instalar. En el mío no aparece porque yo ya lo tengo. Instalo, ya instalo y ya voy a tener el archivo. Entonces, ahora sí, cuando me pasen algún archivo ya con la extensión de Colab, ya del notebook de acá, voy a poder abrir el documento. Porque si no lo tienen, algunas veces se queda la pantallita en blanco, ya, o aparece como tipo con una extensión de texto. Ya, importante eso. Entonces, ahora ya van a poder usar Colab. Lo que vamos a hacer es importar nuestras bases de datos también. ¿Ya dónde importan las bases de datos? Primero deben dar clic acá, ¿ya? Para que se abra la ventanita. Luego acá, en esta flechita arriba, que se va a abrir la ventana para buscar tu carpeta o tu archivo. También puedes jalar el archivo y va a cargar, ¿ya? Vamos a trabajar con este archivo de mantenimiento predictivo, el de acá, que va a ser para el uso de Machine Learning supervisado por clasificación. Y tenemos esta base de datos. Importante siempre revisar el diccionario de datos, la información que tenemos. En esta ocasión, nos dicen en la información de que hay dos targets. ¿Ya? Uno, que es si el equipo no falla, es 0. Si el equipo falla, es 1. Y el otro es, si tú quieres saber qué tipo de falla tiene tu equipo, también puedes utilizar esto, ¿no? El tipo específico de falla. Entonces, no falla o los tipos que existen de falla. ¿Ya? Entonces, tú decides con qué target trabajar, ¿ya? Yo no voy a trabajar con este, solo voy a trabajar con el de acá, que es para target como variable objetivo, identificar falla o no falla, ¿ya? Entonces ahí no se asusten si ven dos tipos de output. Entonces, lo que vamos a hacer importante es importar librerías siempre, ¿ya? En en el caso de Colab, no hacemos instalaciones en librerías ya eh, que son frecuentemente utilizadas, porque mayormente si trabajamos en nuestro entorno local, cualquier librería que vamos a utilizar tenemos que instalarlo, ¿no? Primero. Pero en Colab no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque las librerías bien comunes son Pandas, Python siempre mayormente utiliza scikit-learn, entonces también está ahí presente, no instalo, pero sí es importante llamarlas, ya llamarlas, decirle a Colab, yo voy a utilizar estas librerías.
Entonces le estoy diciendo, voy a utilizar la librería Pandas, también Scikit-Learn. Scikit-Learn es esta librería de acá, que les va a permitir utilizar los modelos de Machine Learning que hemos visto, los supervisados o no supervisados. ¿Ya? Y dentro van a ver tanto los ejemplos de cómo utilizar cada uno de los códigos. ¿Ya? Entonces ahí está el link. Importante, entonces es importante eso, ¿no? Importo la parte de métricas también para ver cómo se va comportando la precisión, ¿no? La sensibilidad, la parte de la accuracy, y luego, importante también cargar los datos, ¿ya? Entonces, no significa que yo subo mi documento y ya está. No, ya tengo acá subido el documento, pero ahora tengo que llamarlo y tengo que almacenarlo en una variable, asignarlo a una variable. Tengo pandas, que es PD de pandas, pandas, punto con el método read-csv, ya coloco dentro el nombre tal cual aparece en el archivo, tal cual, mantenimiento y predicción. Luego cargo, ya tengo esta información y ahora lo que voy a hacer es verificar si de verdad se muestra la información correcta, ¿no? Con head, paréntesis 3, puedo decir muéstrame los 3 primeros, ¿ya? Y tengo acá, sí, sí se ve la información, se ve también las variables que se han mencionado acá, entonces vamos bien. Vemos acá el target y el tipo de falla, ya el tipo de falla, entonces vamos bien. El método head por defecto siempre te muestra los 5 primeros. Y también puedes utilizar el info, método info si quieres mayor detalle, ¿no? Los nombres de las columnas mayormente detalladas, la cantidad. Acá te dice que no hay null. Uy, alguien está rayando la pizarra. Ratito. Eh, Creo que no puede. Ya, a ver, listo. Ya está. Entonces tenemos estas variables, también dos tipos, ¿no? Que pueden ser enteros, te dice que la idea es entero, flotantes son como números decimales, ¿ya? Son decimales, decimales. Enteros también acá y algunas veces los objects son considerados como los de tipos string, que el tipo está como string y más. Luego importante identificar si tengo valores faltantes, ¿ya? Entonces puede ser que haya información que esté en blanco. Entonces, con esta información de DF que tiene mi base de datos .isNull, yo voy a decir, tiene presencia de nulos, hay presencia de vacíos y súmalos, ¿ya? Y acá vemos que el total es 000, entonces no hay vacío. También DF duplicados, hay duplicados, de repente por error no se nos da de que se duplicó, se triplicó los datos, entonces también no tenemos datos duplicados. Espera, creo que no he corrido de acá. Ya está. Entonces, importante eso, importante también los nulos, siempre tener en cuenta, porque algunas veces no basta con identificar con isNull si me sale 0 ya está todo correcto, no puede pasar de que más adelante tú sigas corriendo tu código y identifique un problema porque esperaba un número, ¿ya? Esperaba un número y llegó un string, o esperaba un string y llegó un número, ¿no? O más, o da valores, tú esperabas información en string, pero llega slash, llega punto, ¿ya? Eso también me pasó una vez que yo cuando estaba haciendo la parte de limpieza de datos me salía que sí, correctamente había hecho la limpieza de datos, pero corría el código más adelante y no podía, daba error, daba error. ¿Y ahí qué pasaba? Que parte del tratamiento del registro de esta base de datos que habían hecho, los valores información que no encontraban, colocaban slash o guión, ¿ya?
En mi caso, mi estudio era más de, de tweets, ya por lo tanto, ahí me da ciertos problemas, pero sí, ¿no? Puede pasar de que no, la persona no deja vacío, no deja el espacio vacío, sino pone guión, pone slash, ¿no? Puede, hasta puede poner un número codificado, entonces también tener claro ese punto. Luego, importante, ¿ya? Importante también conocer un poquito más de nuestro target, ¿ya? Entonces vamos acá, corremos la información, todo se almacena, todo lo podemos ver acá. Vamos a correr acá abajo. Con este botoncito de acá abres otra ventanita para correr el código. Tenemos el target counts que cuenta, ¿no? Y te dice ahí cierta cantidad, 9000 y más en 0 y 339 en 1. Y también puedes sacarlo en porcentajes. Está. Ah, esto lo copié. Llamas a la variable y ves, ¿no? Entonces acá estás viendo el porcentaje ¿de qué? De los valores perdidos, 3.39. Luego para utilizar los algoritmos que hemos mencionado y hemos mencionado que vamos a usar la librería de scikit-learn, es importante dividir, ¿no? Nuestras variables, dividirlas. ¿Cuáles son los inputs? ¿No? ¿Cuáles van a ser los inputs, los valores que van a entrar? ¿Cuál va a ser mi target? En este caso porque es supervisado y también es por clasificación, que hemos visto que es una categórica. Entonces, tengo que identificar y tener claro, ¿no? Yo voy a decir las X son mis inputs. Voy a utilizar df, que es donde está mi información, y voy a colocar los nombres de cada uno de los campos a ingresar. Y el Y es igual al target. df solo target. Y listo. Y ya tengo toda la información. Lo otro también más corto acá sería, si es que no voy a utilizar solo el target, puedo decir el df.drop, que drop sirve para eliminar una columna en específico y pones un corchete, el valor que quieres eliminar, la columna que quieres retirar y ya te ahorrarías todo este código para poder preparar tus variables. Ya tengo el XY y ahora importante para el modelo, al tener ya la clasificación, esto es mi input y esto es mi output, tengo que dividir los datos en entrenamiento, ¿ya? Y prueba o test. ¿Ya? Y para eso, lo común, el estándar es darle estos nombres, ¿ya? No significa que sí o sí siempre debe estar así, ¿no? Pero es el estándar para tener ordenado, para que de repente si tú compartas un código a otras personas ya puedan comprender, ¿no? De manera mucho más fácil y no esperar que tengan algún comentario adicional explicando por qué has puesto este nombre o qué se refiere, sino ya usar el estándar que la mayoría utiliza o da los nombres de por sí, ¿no? Que es el X mayúscula, train, X mayúscula en test, y luego tenemos el JTrain y el JTest. ¿Ya? Y ahora utilizamos, es igual al método. Este método lo hemos importado también de la librería de scikit-learn. Ya, importante. Este método es de scikit-learn que nos va a permitir dividir los datos. ¿Ya? Entonces, divides los datos, paréntesis que debes mandar, mandas todo el input que está acá, mandas el output, el target que está acá, y con esto de acá, tú dices el tamaño para dividir los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que el 30%, ¿ya? El 30% va a ser para el test y el 70% va a ser para la prueba. Ya siempre un mayor porcentaje va para el lado de la prueba. Hay que tener claro eso. Luego, importante, utilizar el modelo, llamar el modelo, ¿no? Ya tengo dividido mis datos gracias a este método, ya.
una parte que va para el test, una parte que va para el entrenamiento, otros son X y otros son Y. Ya tengo 4 grupitos. Y luego tengo que utilizar el modelo. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar el modelo de Random Forest. Y ese modelo en la librería se encuentra con este nombre, ¿no? Classifier Random Forest. Ahí es donde vamos a llamar a Random Forest y lo que vamos a decirle también es que trate de balancear estos datos, ¿ya? Trate de balancear estos datos. Siempre hay que revisar en la misma librería que tienen parte de sus parámetros que a ingresar tienen los conceptos claros, hasta algunos son valores fijos, ¿no? Por ejemplo, acá no puedes poner cualquier texto, si no te va a dar error. No puede ser balanceado o puede ser dejarlo espacio en blanco. Entonces, dependiendo, tienes que revisarlo en la web. Entonces, tengo ya el modelo almacenado acá y está guardado en modelo. Y luego tengo que utilizar el punto fit para poder entrenar el modelo. Ya modelo.fit. Y ahí para entrenar el modelo, ¿qué tengo que colocar? Tengo que mandar la información del grupo de entrenamiento, ya más no del grupo test, el entrenamiento. Entonces, Xtrain y JTrain tengo que colocarlo. En ese orden también. Ya, Xtrain primero, siempre el de X va primero, el segundo JTrain. Corro el código. A ver, acá no sé si he corrido. Voy a correr. Ya corro el código y carga. Carga acá el modelo. Ya está entrenado. Entonces ya dentro del modelo está todo el entrenamiento, toda la información que se tiene. Y ahora podemos evaluar este modelo. Ya evaluar el modelo con las métricas como accuracy, como precision, como recall, de esta manera, y tener una matriz de confusión. Entonces, vamos acá abajo, hemos corrido, vamos a correr, ¿ya? Ya tenemos todo almacenado acá, predicción, y siempre tener claro, ¿no? Acá, el modelo, el método es .predict, ya va a predecir la información. ¿De dónde? ¿De qué? Del test, ¿no? Acá arriba que hemos utilizado el entrenamiento, ¿ya? La data de entrenamiento, la data de prueba dentro de nuestro modelo. Y ahora ya para evaluar el modelo, vamos a poner modelo.predict, ya con el Xtest, ya es el grupo para la evaluación. Tenemos el Xtest y con esa evaluación vamos a hallar el accuracy, el precision, el recall, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos colocando acá el JTest, ¿no? El JTest. El JTest. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Acá el modelo va a predecir esos valores del target que anteriormente estaban etiquetados, ¿no? Que acá ingresó ya con etiquetados, o sea, aprendiendo qué es un fallo, qué no es un fallo con ciertas características. Y acá ya solo mandamos un valor, que es el X. Ya le estamos diciendo con el X, tenemos esto. Y ahora lo que va a hacer este modelo es que te va a dar unos valores de Y. Te va a dar unos valores, unos targets, ya se podría decir, unos targets. Y en la parte de abajo de accuracy, precision, recall y más, vamos a trabajar con el JTest. ¿Para qué? Para que compare, ¿no? Lo que el modelo predice como target, que lo guarda en predicciones, lo que el modelo predice y lo que en el etiquetado teníamos, ¿no? Lo que teníamos en el etiquetado para identificar, ¿de verdad está midiendo bien o no? Entonces tenemos esto. Importante también las importancias de las variables, qué variable aporta más, ¿no? En la parte del modelado. Tenemos también la parte de ejemplo de predicciones, que es
verificar uno por uno si si tu predicción es correcta. Ya acá es como el index de la base de datos que tú puedes editarlo acá, ¿no? El index 0, 1, 2 y va iterando cada una de las filas que se tiene para posteriormente darte la información. Esta es la predicción real que aparece en tu etiquetado. Esta es la predicción que te da el modelo, ya, y cuál es el error que se tiene al momento de predecir, ¿es correcto o no es correcto? Y acá ya podemos ver los resultados finales, ¿no? Resultados del modelo. Vamos a mostrar el accuracy, ¿dónde se guardó? Acá arriba. Accuracy, precision, recall y F1. Igual de esta manera. Entonces, tenemos estos resultados del modelo, estos de acá, ¿ya? Tenemos un accuracy de 0,98, que al multiplicarlo por 100 vamos a decir el 98%. Tenemos una precisión de 85%. Tenemos el recall de 51%, que es bajo, y un F1 score del 64%. Entonces, si yo simplemente hubiera considerado el accuracy, a simple vista yo hubiera dicho, es un modelo muy bueno, ¿no? Que va a predecir muy bien. Pero no es así, no vemos las otras métricas y es más importante en estos tipos de estudios cuando hay un grupo mucho más pequeño, en este caso que las fallas, que es un grupo muy mínimo, dar prioridad a la parte de recall, ¿no? La parte de recall es muy importante para ver cómo va midiendo, ¿no? Entonces, de cada 100 fallas, tu modelo solo detecta 51, está diciendo. Entonces, hay un problema grave, ¿no? Casi el 50% eh, se puede, se puede perder y no se puede predecir correctamente. Por eso es importante que trabajemos con el recall mayormente en estos tipos de estudios, porque en estudios en el cual los datos se encuentran balanceados con mayor cantidad de porcentaje, de repente superior a 20%, podríamos considerar la accuracy, pero siempre hay que tratar de mostrar todas las métricas en este estudio. Entonces, así hemos visto la parte de cómo es la predicción de fallas de un aprendizaje supervisado por clasificación. Y bueno, para terminar de forma rápida, tenemos la parte de aprendizaje supervisado por regresión. En este caso también igual se les va a compartir el Excel para que ustedes puedan correrlo, replicarlo, que es la parte de aprendizaje supervisado por regresión, en el cual tenemos el target, que es un numérico continuo, ya como vamos a ver acá. En este caso, el target es el rule, que es el tiempo de vida útil que tiene un equipo, que puede ser este tiempo medido en segundos, en horas, en minutos, ¿no? Días también, importante, pero también puede medirse en ciclos. Ya en este caso, al ser baterías, es medida en ciclos. Ya, y tenemos estos rules de ejemplos, ¿no? Que vamos a ver al momento de correr el target. El correr la base de datos, vamos a ver como target estos rules. Y en los inputs vamos a tener ya valores mucho más detallados de la batería, como tiempo de descarga, tiempo de corriente, tiempo de caída, de voltaje, el voltaje máximo, mínimo y más, ¿no? Entonces, importante esto, importante también el identificar nuestro target, cuál va a ser nuestro objetivo, ¿no? Objetivo, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, yo quiero entrenar un modelo que aprenda patrones de degradación a partir de datos múltiples de baterías para predecir que el rule, ¿no? La vida útil restante. Entonces, por lo tanto, yo voy a encontrar en mi base de datos el rule, voy a considerarlo como target, voy a almacenarlo dentro de la variable de Y, ¿no? Y todos estos van a estar dentro de X. ¿Ya? Importante eso. Y eso lo vamos a ver acá, ¿no? En el código de acá abajito. Tenemos acá. Ya este Excel se le va a compartir, que es también el tiempo de vida útil de las baterías.
y vamos a hacer todo el proceso, ¿no? Igual acá vamos a utilizar que un random forest, pero ya no classifier, sino un regresor, ¿ya? Que es para la parte de regresión. No hemos comentado que parte de estudios ha encontrado que los modelos en el cual encontramos mejores resultados son en random forest y XGBoost. Entonces, hemos utilizado y hemos considerado trabajar con random forest, pero en este caso para la regresión. ¿Ya? Y tenemos acá las métricas importantes para obtener toda esta información y es muy parecido todo el proceso que se ha realizado, ¿no? Vamos a buscar acá la parte de la clasificación, el proceso. Bueno, acá, por ejemplo, se ha mostrado mediante figuras cómo se va distribuyendo esta parte del rule, del tiempo de vida restante que tiene un equipo, ¿no? Los ciclos, las frecuencias, ¿no? Es muy frecuente, en todos los casos hemos visto, ¿no? De entre 200 de ciclos que se tiene, hay como 300 casos y así, ¿no? Cada uno está muy parecido a la distribución. Tenemos casos muy distribuidos y luego, a ver acá, importante, esta cosa de acá, sí, esto, ¿no? Clave, lo de acá. La parte del particionamiento de los datos, siempre identificar el X, el Y, parte de entrenamiento, el test y la parte de la distribución. En esta ocasión hemos tratado de distribuir de 80 a 20%. Esto es variable, tú puedes ajustarlo. Si en la otra no te pareció este modelo correcto, como hemos corrido, ¿no? Con 0.3, podría de repente intentarlo con 0.2 acá y puede que mis métricas puedan mejorar, ¿no? Sería cuestión de evaluarlo. ¿Ya? Entonces, eso sería todo referente a este taller. Muchas gracias con todos.